Mil gracias. Gracias por su decisión vital de incorporarse a la maestría. Y esta es una buena oportunidad para felicitar a los promotores. A la Fundación Colosio, que ubicándose en el lindero de la vida partidaria y la sociedad civil protagonista de los nuevos tiempos, ha tenido el acierto y la capacidad de concertación para emprender este y otros proyectos académicos que han empezado a fructificar. Felicidades, querido Adrián, por esta incesante decisión y actitud de contribuir a la democracia de calidad. Quiero también darle las gracias a Toño Mesa, dignísimo representante del capítulo mexicano del Instituto Universitario Ortega y Gasset, que en el mundo hispanoamericano se ha ganado a pulso un espacio de respetabilidad, de pluralismo y de compromiso con las mejores causas de España y del resto de América Latina. Me genera enorme satisfacción saludar a Marco Antonio Blázquez, senador de la República, que nos hace el favor, porque esta es la sede de la llamada Cámara Alta, que nos hace el favor de oficiar de anfitrión, además de personaje comprometido con la maestría y los asuntos relacionados con la política. Y también me place que se cuente entre nuestra planta docente un amigo a quien respeto y le tengo un antiguo afecto, el doctor Francisco Guerrero, cuyas luces académicas ustedes conocen y ahora se van a beneficiar de las mismas, porque adicionalmente a haber sido un gran consejero electoral, es alguien comprometido con la investigación puesta al servicio de la política cotidiana. Para Ivonne Ortega y para un servidor, para los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, esta es una extraordinaria oportunidad para acreditar que el PRI no se detiene, que no solo está atento a los episodios electorales, sino que se prepara para próximas contiendas, para hacerle frente con éxito a los desafíos del presente y del futuro inmediato. Porque además en política lo más que existe es el mediano plazo. El largo plazo ni vale la pena considerar. Y a ustedes, maestrantes, amigas y amigos, compañeros de viaje, les doy las gracias por haber optado y haberse decidido incorporarse a este esfuerzo académico al que la Fundación Colosio y el Ortega y Gasset le tienen puesta una enorme esperanza en que esto contribuirá a hacer a un lado algunos males de la política, algunas de cuyas expresiones padecimos en los últimos años. No queremos más el reino de las ocurrencias, no queremos que la improvisación y el empirismo sienten sus reales en la política y en el quehacer de la administración. Nos hacemos cargo de que vivimos un ambiente de enorme competencia electoral y que van a salir avante los más diestros, no solo porque sean capaces de escribir ideas, de expresar argumentos, sino porque tengan en el corazón, en la columna vertebral de sus expresiones públicas, de sus actitudes, un profundo compromiso por encima del partido, un profundo compromiso con México. Así es de que mantengamos esta actitud, esta decisión de sorprender a propios y extraños, porque estamos aprovechando un año de menor desafío electoral para seguirnos preparando, para velar armas, para acumular conocimientos, no para el ensimismamiento. La acumulación de conocimientos es finalmente para convertirse en mejores personas, en mejores seres humanos, que estarán en consecuencia en mejores condiciones de servir a los demás. Pues bien, los últimos años a esta generación de mexicanos nos ha tocado protagonizar, vivir de cerca, no una época de cambio, sino un cambio de época. Es decir, estos acontecimientos que se inscriben en la cuenta larga de la historia, que calan hondo
porque no generan diferencias de matiz, sino de grado. Yo soy un convencido que en los últimos años el país ha estado inmerso en un proceso al que algunos llamamos transición democrática. Transición democrática que no está asociada a un momento. Es, como dije, un proceso que tiene hitos, que tiene momentos importantes, que podríamos situar grosso modo desde hace unos 50, algunos sugerirían, con la irrupción de los diputados del partido, o 40 con una reforma política que abre de par en par las puertas a quienes fuera de la ley pretendían influir en las decisiones públicas. Diríamos que hoy, producto de esa transición democrática, tenemos un poder legislativo cuyo pluralismo se ha consolidado. Entre los diputados de partido, los diputados de representación proporcional, los senadores de primera minoría o los senadores de lista, tenemos una integración no solo que en su colegialidad abona riqueza, sino que en su pluralismo obliga a la construcción de acuerdos, y los acuerdos pasan por las mutuas cesiones, por la capacidad para escuchar al otro. Un poder judicial mucho más fuerte. En 1994, el último día de diciembre de 1994, opera un cambio a la Constitución que consolida el máximo Tribunal de Justicia, que crea las acciones de inconstitucionalidad para confrontar el apego de la legislación secundaria con la Carta Magna, crea las acciones de inconstitucionalidad y consolida las controversias constitucionales para poder verificar si las decisiones de diferente índole que se toman están en consonancia con la competencia que asigna la Constitución. Y esto lo consolida como un tribunal no solo de última instancia, es decir, como la última palabra, que lo tiene, sino como el tribunal constitucional que cualquier país que se precie de ser democrático debe tener. Y un poder ejecutivo que, después de ser, para decirlo como es, omnipotente, es decir, todopoderoso, es un poder ejecutivo acotado por la ley. Y vale la pena destacar como expresiones del proceso de democratización, de horizontalidad en el ejercicio del poder, vis a vis, es decir, en contraste con la verticalidad a la que muchos estuvimos acostumbrados. Como parte de esa horizontalidad, todos los organismos constitucionales autónomos son desmembramientos del Poder Ejecutivo. Es decir, el Banco de México era una dependencia del Poder Ejecutivo, como lo era la instancia promotora y garante de los derechos humanos que surgió en la Secretaría de Gobernación, o el Tribunal Electoral, que era un tribunal dependiente del Poder Ejecutivo, o incluso cuando logró autonomía no dejaba de formar parte de esto que en la teoría de la administración se le llama administración contenciosa, pero al final tenía alguna dependencia del Ejecutivo. ¿Y qué decir de ahora el INEGI y el IFE, cuya tarea primordial, organizar, preparar, desarrollar, vigilar elecciones, era una tarea del Ejecutivo? Es decir, un Ejecutivo al que no solo le han quitado facultades, sino está, como debe ser en un país democrático, sometido a la ley. No podemos dejar de decir que 2000 constituye un momento importante en el proceso de transición democrática, porque en un país de corte presidencial el cambio de manos, el cambio de partido político en la presidencia de la República no es un acontecimiento menor. Lo que ocurre, según la interpretación de quien les habla, es que quienes fueron beneficiarios de la alternancia acabaron por no ser alternativa. Es decir, no basta con tener el ejercicio del Ejecutivo, sino convertirse en un poder robusto y, lo más importante para los ciudadanos, en un poder que diera resultados. Gobierno dividido fue gobierno detenido, y eso no solo lo padecimos los políticos, sino al final lo padecieron los ciudadanos. No obstante, y en contraste con otros países de América Latina, quizás lo destacable es que la alternancia en 2000
se llevó a cabo en forma legal, pacífica, y que las instituciones robustas, instituciones a las que el partido que tengo la oportunidad de coordinar es afecto, es decir, a la creación y al robustecimiento de instituciones frente a la opción de tener personas fuertes, mejor instituciones fuertes que personas fuertes. Pues bueno, en un tiempo en el que caminamos a contrapelo, a contracorriente, si México se detiene, finalmente retrocede. Pero fuimos capaces, como expresión o valiéndonos, echando mano del proceso de transición democrática, de recuperar la presidencia de la República. Me importa mucho subrayar la condición de partido que nació desde el poder en 1929, el martes 4, por cierto, cumpliremos 85 años de vida institucional. Alguien podría afirmar que tiene menos mérito mantenerse en el poder cuando nace en el poder. Sin estar de acuerdo con la tesis, finalmente, para no atarme a ello, qué importante es ganar la presidencia desde la oposición. Es decir, si hubiera, a juicio de alguno, necesidad de llevar a una especie de catecumenado político, de preparación, de generar condiciones para estar en el poder, eso lo logramos y en 2012 recuperamos, repito, la presidencia desde la oposición en un proceso especialmente competido, extraordinariamente vigilado, con un nivel más que aceptable de participación ciudadana. Esto se hizo por varios factores, pero entre otros por la capacidad para construir acuerdos, es decir, por la capacidad para hacer política, porque hacer política y construir acuerdos entraña sesiones mutuas, entraña construir un espacio donde todos los actores se sientan cómodos. Y algo muy importante, quizás lo más importante, la construcción de un proyecto de país persuasivo, incluyente, generador de consenso. Ese proyecto de país ganó la elección en 2012 por estas condiciones y por una subrayadamente, por el candidato Enrique Peña Nieto, que fue capaz, por su trayectoria vital, es decir, por su hoja de servicios al Estado de México y al país, y por ser un político tendedor de puentes, un político que ha hecho de las buenas formas no solo un estilo de externalidades, sino de la actitud para escuchar y para incorporar puntos de vista, un principio generador de consensos. Él nos sugirió en campaña, en mayo, lo recuerdo muy bien, de 2012, expresó su voluntad, su convicción de construir una presidencia democrática. Esta no es una expresión discursiva. La presidencia democrática se puede perfectamente definir, se puede perfilar, se puede describir y lo más importante, se tiene que asumir, se tiene que convertir en una forma de hacer política cotidianamente. ¿Cuáles son algunos de los rasgos de la presidencia democrática? El acotamiento del ejercicio del poder por la ley. Se habló mucho de facultades metaconstitucionales. Jorge Carpizo, uno de los autores más respetados en asuntos de orden constitucional, habló de, justamente en el presidencialismo mexicano, de poderes extralegales, metaconstitucionales los llamó para ser exactos. Una presidencia democrática es una presidencia que no solo no puede, sino no debe darse el lujo de pretender ejercer facultades que no le da la Constitución y la ley. Una presidencia democrática es una presidencia colaboradora. La división de poderes, y quisiera acudir al texto constitucional, lo recuerdo muy bien, el artículo 49 constitucional dice: el supremo poder de la federación se divide, y aquí llamo su atención, se divide para su ejercicio. Es decir, al final hay una unicidad del poder, es decir, el poder es uno. Se divide por razones funcionales para generar equilibrio, por supuesto, pero la división no significa antagonismo.
la división significa republicana colaboración. Es decir, donde ningún poder pretenda erigirse en el primero entre sus iguales y donde lo que haga uno no sea para poner obstáculos y generarle problemas al otro, sino una genuina, inteligente, eficaz y provechoso equilibrio entre poderes, justamente para evitar que el monopolio en el ejercicio del poder pueda devenir en una especie de degeneración del ejercicio del poder. Y si esto ocurre en el plano horizontal, es decir, en la relación del Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, lo mismo ocurre en la relación con los estados y con los municipios. Relación que yo he descrito, tratando de ser muy objetivo y muy breve, como una relación en la que no haya fusión, porque la fusión genera confusión en el ejercicio de las competencias de federación, estados y municipios. Tampoco división, de suerte que parezcan ínsulas de poder, parcelas de responsabilidad. Entonces, si no hay fusión y tampoco división, lo que propongo es que haya articulación. Es decir, cada uno tiene por definición constitucional una tarea que hacer, y lo que deben hacer todos es aupar y hacer que se eleve, promover, impulsar el que el otro sea capaz de ejercer óptimamente sus facultades, teniendo como propósito final que al ciudadano le vaya bien. Parece una expresión retórica, pero nosotros los políticos nos encargamos de subrayar las competencias. Y recuerdo muy bien el expresidente Calderón, que tratamos de asuntos delicados, decía: ese es un asunto del fuero común, es decir, no me compete, le compete a los estados. Cuando hay asuntos que ponen en riesgo la estabilidad, la seguridad, que subvierten el orden y atentan contra la paz, no hay competencia posible, porque los ciudadanos no son municipales, estatales ni federales, son mexicanos que tienen todo derecho para exigir que haya resultados y eficacia. Por eso me parece que la palabra que puede sintetizar la relación jurídica y política entre ámbitos de gobierno es justamente la articulación. Esa expresión de presidencia democrática, además de la relación entre poderes o entre el poder, tiene una obligación más, una obligación que es signo de los tiempos: la necesidad de escuchar, de incorporar, de hacer partícipes, de otorgar, de ensanchar el poder de los ciudadanos, que no solo se pueden contentar con ejercer a través del voto la soberanía en la vida cotidiana, sino los ciudadanos cuyo protagonismo es creciente. Y de esto dan cuenta reformas constitucionales recientes que le dan a los ciudadanos la facultad para iniciar el procedimiento legislativo, por ejemplo, que no tenían. O la posibilidad, ahora otra vez como tema en boga, de llamar a la sociedad misma a ser consultada. Es decir, la consulta popular, la consulta ciudadana, cuando se trate de asuntos que atañan a todos y que, después de haber verificado que se trata de iniciativas que gozan del respaldo de un importante número de mexicanos, debe llevar o debe ser el preludio de la consulta al resto de la sociedad. Entonces, pues, en la relación horizontal, colaboración y contribución entre poderes; en la relación vertical, articulación con estados y municipios y una apertura tan ancha como la necesidad obligue para que la sociedad, como dije, reivindique derechos originalmente suyos. Algunas cosas más. Hay nuevos componentes del Estado mexicano, como los organismos constitucionales autónomos. En aras de la eficacia, el presidente Enrique Peña no ha tenido empacho en ceder espacios. Se puede dar un ejemplo como botón de muestra: el otorgamiento de concesiones, por ejemplo, para radio y televisión, que era una facultad discrecional de una persona, del presidente. Hoy es una facultad de un órgano colegiado de rango constitucional. Diría que casi en síntesis, esta actitud, esta decisión vital en política de impulsar una presidencia democrática está revirtiendo mitos, está rompiendo paradigmas, y todo ello es producto de una voluntad política, de una reflexión sosegada que ha sido el preludio de la toma de decisiones. Y esto al final
tiene un propósito que Enrique Peña ha perfilado desde hace muchos años. Es decir, como político que no solo se dedica a accionar, sino a pensar, que es el gobierno eficaz. En síntesis, la única manera de justificar la existencia del poder público, que no deja de ser, diríamos, para el ciudadano común y corriente, a veces hasta amenazadora, es decir, el poder público, cuando se ejerce a plenitud o con fuerza, puede parecer hasta atentatorio de los derechos de las personas, al final solo se justifica en la medida en que hay resultados. Si las personas no miden, y tienen razón, la eficacia de un gobierno, de una autoridad, en la medida que sea elocuente o que tenga un catálogo de pretextos para explicar por qué las cosas no ocurren. La gente tiene razón al pedir sencilla y llanamente resultados. En el ámbito de la política, pluralidad, democracia; en el ámbito de lo económico, oportunidades multiplicadas; en el ámbito social, velar por todas, empezando por los que menos tienen. Estamos, para terminar este apartado, frente a la concreción de un modelo de presidencia democrática que tiene como condición, para que sea operativo, para que funcione, la eficacia. Y esto me lleva de la mano, es el preludio para decir que lo que estamos haciendo desde el punto de vista académico es crear un clima de gobernanza. En la exposición que ustedes, por cierto, tendrán a la disposición en las filminas, en esta versión, plantea una transición de la gobernabilidad a la gobernanza. Es decir, la gobernabilidad es condición para que haya orden, es condición para que el gobierno actúe a sus anchas, pero ojo, también en una dictadura hay gobernabilidad. El reto entonces es que haya gobernabilidad, y le agrego un adjetivo: gobernabilidad democrática. La gobernanza entonces es una especie de escalón superior de la gobernabilidad. La gobernanza es la gobernabilidad recargada, reloaded, y perdónenme el anglicismo. Es decir, es la gobernabilidad desarrollada, es un peldaño arriba de la gobernabilidad por la incorporación de los ciudadanos, porque en la medida en que haya más participación de la gente, también esto contribuirá a la legitimidad, no solo de las autoridades, sino del ejercicio cotidiano del gobierno. Repito, el monopolio de la fuerza, y lo hemos escuchado infinitamente, corre a cargo de las autoridades. Es una especie, entre comillas, de pago que debemos hacer los ciudadanos por tener, en contrapartida, orden y desarrollo. La gente no tendría empacho en pagar, entre comillas también, alguna restricción a sus libertades, un sometimiento a la autoridad y a la ley, siempre y cuando le den resultados, siempre y cuando le garanticen seguridad, paz y, como dije, en el ámbito económico, al final, oportunidades multiplicadas. Pues bien, alcanzar ese estado eficaz, así lo concibo desde el ámbito académico, es consolidar el estado social y democrático de derecho. Déjenme tratar de explicarme. Una sociedad moderna, una sociedad sometida a la ley, está sometida al Estado de Derecho. A veces hay confusión porque la palabra Estado tiene más de un significado. Ojo, Estado no es el Estado mexicano, menos es Estado, entidad federativa. Cuando hablamos de Estado, es un estado de cosas. A veces echar mano de cómo le llaman esto en otro idioma nos ayuda. En inglés a esto le llaman rule of law, que no es otra cosa sino el gobierno de la ley. Es decir, el Estado de Derecho entraña asumir que por encima de posiciones caprichosas o incluso visiones partidarias está la ley. La ley en el sentido más lato, la ley en el sentido más amplio, la Constitución, el orden jurídico en su conjunto. Entonces, el Estado de Derecho es el sometimiento de todos, empezando por las autoridades, a las disposiciones de la ley. Nada más que el Estado de Derecho, que es un concepto muy liberal, ha evolucionado. No basta el Estado de Derecho, necesitamos agregarle adjetivos. Sí, orden, sometimiento a la ley, sí, pero un contenido social.
sobre todo en un Estado como el Estado mexicano, en la otra acepción, es decir, como este país que no puede contentarse con que haya orden y sometimiento a la ley, sino debe haber rasgos de carácter social, porque en esto también debe haber opciones, es decir, debe haber decisiones fundamentales, debe haber un algo o muchos alguien por los que optemos, es decir, primero tales, todos somos importantes, pero en un Estado-nación como el nuestro, tenemos que empezar o tenemos que cuidar subrayadamente a las personas en situación de desventaja. A este Estado social de derecho hay que agregarle, y en ello voy a abundar un poco, la expresión democrática. La democracia como la entiende la Constitución en el artículo 3, y a mí me gusta mucho que esté allí, porque el artículo 3, como saben, contiene preferentemente normas de carácter educativo. Pues bien, cuando hablamos de la democracia en la acepción mexicana, dice el propio artículo 3, quizás no literalmente, pero haciendo una paráfrasis de lo que dice, no solo es un régimen jurídico, un sistema político, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, no basta entonces, para recapitular, orden, sometimiento a la ley y a las instituciones, sino se necesita el ingrediente social. Pero tampoco es suficiente, se necesita el ingrediente democrático para que haya concordia y para que haya orden y para imprimirle la fuerza que da, diríamos, el sentido ético a la política. Un gran autor español de derecho constitucional ha dicho de la Constitución: es la expresión jurídica de la democracia. Es decir, al final es una expresión sintética de un principio en el que todos creemos. Ese Estado social y democrático de derecho debe ser capaz de construir consensos, de generar acuerdos y de encauzar lo que yo llamaría, en síntesis, una democracia en acción. Es decir, no una democracia para diletantes, para especuladores, sino la democracia en acción. Déjenme decirlo llanamente, una democracia a nivel de piso, una democracia que no dé explicaciones sino resultados. Ese Estado eficaz, o la eficacia de un Estado, pasa por el carácter negociador, pactista. Este es el preludio entonces, o la democracia eficaz de la que estamos hablando, el Estado eficaz, un Estado abierto a escuchar y a reivindicar su derecho a decir, es un Estado pactista. Y me da pie para reivindicar algo, y me importa mucho empezar por ello, que es tan noble y ha sido tan productivo que si alguien querría ganancia o medro político, yo puedo decir, alcanza para todos. El Pacto por México es el resultado de las voluntades de los partidos políticos, pero muy subrayadamente del presidente de la República. Requiere al menos, o requirió y requiere, la actitud pactista al menos de dos condiciones que Enrique Peña ha acreditado prolijamente, ampliamente: talante y talento. Talante, que es actitud, ganas de que ocurran las cosas, y talento, capacidad. Capacidad para comprender los fenómenos y capacidad para negociar, haciendo que se construya lo que yo llamo un espacio de neutralidad partidaria, porque todos los pactistas nos sentimos cómodos, porque compartimos no solo, diríamos, origen, sino porque somos capaces de construir un espacio para el destino. Quien pacta conquista una condición superior a la anterior, es decir, quien pacta gana, adquiere al menos una parte de lo que aspira, a veces mucho más de una parte. Es decir, se trata de que si bien nadie se siente 100% satisfecho con los resultados, nadie puede sentirse 100% insatisfecho con los mismos. Pactar entraña desear ser protagonista del desarrollo. Los pactantes, para ese juego de palabras, no ceden sino conceden. Decía yo, son cesiones mutuas. Qué importante es esto: pactar
es hacer que ganen todos sin vencer a nadie. Es decir, que no haya ganadores ni vencidos, sino que todos podamos ganar. Fíjense que voy a atreverme a dar alguna explicación o una interpretación de la actitud pactista. Históricamente, los hitos de los mexicanos son resultado de pactos en el sentido más amplio, desde este simbólico, histórico abrazo de Acatempan, donde Iturbide reconoció al guerrillero. Estoy tratando de calificar en pocas palabras la visión de quien lo hizo, mientras Guerrero reconoce la actitud del representante de la corona, del ejército realista, para que al final todos, o cuando menos estas dos partes, ganaran lo que querían. Más recientemente, porque esta no es una referencia a la historia y ya, hay pactos fundamentalmente de solidaridad o de contenido económico en el 87, en el 88, concertaciones que permitieron reformas modernizadoras, no solo en la política, sino también en la economía, entre 88 y 96. Este es un dato interesante, a ver qué les parece. El 72.5% de nosotros, según encuestas confiables, optamos antes que por un crédito formal, por préstamos familiares. Y esta tan socorrida costumbre mexicana de entrarle a las tandas. Las tandas, que parece algo menos formal, lo que acreditan es creer unos en los otros. Es decir, los documentos, si los hay, que les dan soporte, no son necesariamente documentos que pueden tener deducibilidad jurídica, parten de la confianza en el otro. En consecuencia, empeñar la palabra entre la gente de bien, y la inmensa mayoría de los mexicanos lo hacemos, es hacer lo correcto para preservar honor y prestigio. Pues bien, entonces, desde este ángulo visual, el Pacto por México trajo el buen hábito de pactar de la esfera privada a la esfera pública, en palabras de Habermas. Demostró pues que en política la palabra vale y la confianza cuenta. Gobernar pues, gobernar en democracia, en buena medida es pactar, convenir libremente en algo y luego obligarse a su observancia. Hace efectivo el valor de la palabra, se somete uno al poder de la confianza y, lo más importante, logra la legitimidad de los resultados. A mí me dio mucho, un poco, lo vi con cierta sorna, se los confieso, cuando un grupo de mexicanos en alguna institución jurídica muy importante discutieron sobre el carácter jurídico o la viabilidad jurídica o la robustez jurídica del pacto. Me parece que fue un ejercicio innecesario, porque el pacto no es jurídico, el pacto es político, y basta con que una sola de las partes no quiera estar en el pacto para que el pacto no exista más. El pacto es una expresión de buena fe, lo he calificado como una incubadora de acuerdos, como el preludio de los acuerdos que sí son vinculantes, que son los que se logran en las cámaras, que son diputados y senadores, los depositarios de la representación popular. Entonces, no es jurídico, sino político. Ojo, no tiene deducibilidad judicial. Es decir, no podemos llevar a los tribunales al otro pactista porque resulta que ya no quiere pactar. No obliga a los partidos, y esto está claramente escrito en el proemio del pacto. Ojo, no es persona jurídica, no tiene carácter de autoridad. Alguna vez en una reunión con empresarios, estando los tres presidentes de los partidos, decían: ¿y a ustedes quién les dio la legitimidad para representarnos a todos? Nadie, porque nosotros no nos arrogamos la representación de todos, nos arrogamos la representación de nuestro partido. La palabra partido tiene un sufijo, parte, y todos, más o menos, representamos una parte de la sociedad. Pretendemos representarle en su conjunto todos, pero al final, insisto, el elemento legitimador no lo da el pacto. El elemento legitimador jurídicamente vigoroso lo da el Congreso de la Unión, auténtico, genuino, legítimo representante de los demás.
no crea burocracia, no genera capítulo de gasto, no puede ni quiere reemplazar a un poder constituido ni a una institución cualquiera. ¿Qué hubo? Porque no voy a abrumarlos con los contenidos sustantivos que ustedes los conocen. Sin estridencias, sin mayores sacudimientos, hubo transformaciones profundas, algunas de las cuales tenían lustros o décadas sin acometerse, sin aspavientos. Fortalecemos los frenos, ciertamente, pero sin atrofiarnos. Hoy, porque hace rato aludí a esto, gobierno dividido ya no es más gobierno detenido. Esto tiene un gran valor y repito, en mi condición de presidente de uno de los partidos, es mérito de todos los partidos políticos y subrayadamente de la capacidad y la voluntad del presidente de la República. El Estado eficaz, pues, asume la rectoría de lo social y algo muy importante, sin antagonizar con la sociedad. Mal le iría si lo pretende o si se equivoca al interpretar lo que quiere la propia sociedad. ¿Cuál es la perspectiva? La generación de lo que otro autor llama democracia consensual. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo porque se arraigue el ejercicio de la democracia en la búsqueda de los consensos. Y, diría yo, llevarlo de la cultura popular, de la que hablé hace rato, a la cultura política, a la cultura generadora, como dije, de los resultados apetecibles por los demás. Por eso, el pacto generó muchos buenos resultados. Pero bueno, hoy estamos ante la duda de si el pacto sigue. Yo querría augurarle larga vida al pacto porque creo en él. Pero hace rato dije, y no voy a contradecirme, que si alguna de las partes no desea seguir en el pacto, no habrá más el llamado con mayúsculas Pacto por México. Pero lo que no puede dejar de haber, porque eso es inherente a la política, es una actitud pactista, es la voluntad de seguir acordando. Entonces, del pacto, así con mayúscula, tenemos que pasar a los pactos en plural. Es decir, a lo mejor no es un pacto global, pero será, diríamos, pacto por evento, para hacer paráfrasis, ¿no? Pacto por evento. Creo que, ¿sí? Nada más que aquí sería pacto, no pago. El pago será la satisfacción por hacer las cosas bien. Y hay que convertir algo excepcional en algo habitual. Algo que generó consenso general a muchos consensos singulares. De una agenda pactada y estática, porque el pacto tuvo 95 compromisos iniciales y 11 del adendum, a diversos pactos de una agenda dinámica que quizás se tenga que pactar en cada episodio, de una instancia generadora de consensos en muchos consensos que generen instancia de respuesta a la sociedad, de un pacto que le interesó a los políticos en pactos que le interesen a la sociedad, en foco de atención política a foco de atención social, de un espacio de neutralidad partidaria del que hablé hace rato a un espacio de imparcialidad política. Pero ojo, y con ello voy a rematar esto. La actitud pactista y deseosa de consenso a como dé lugar puede ser peligrosa porque ata y detiene. Es decir, si el consenso se convierte en una obsesión, cuidado, porque resulta entonces que cuando no hay consenso no hay avance. No, el consenso es lo óptimo y los que creemos en él haremos todo lo que está a nuestro alcance por conseguirlo, pero no menos legitimadora es la mayoría, sobre todo en un país de corte plural y democrático con altísima competencia electoral. Lo repito por importante, lo apetecible es el consenso, pero la mayoría no es menos legitimadora. La mayoría legitima lo suficiente y obliga a quienes optan por ella a una explicación bastante. Es decir, las cosas, las decisiones de este calado, de esta envergadura, se tienen que comunicar a satisfacción
y se tiene que justificar la posición, no solo de los más, ojo, es decir, de los que toman por mayoría la decisión, sino también la respetable actitud de los menos. Y tan hay protección para los menos, que ahí está la acción de inconstitucionalidad que permite a las minorías llevar a la Corte un asunto para que revisen la constitucionalidad de una decisión tomada por la mayoría. Es decir, se le cierra el espacio a lo que yo he llamado, un poco jugando con las palabras, la dictadura de la mayoría. El hecho que alguien o un grupo de alguien tenga la mayoría no necesariamente hace que tenga la razón. Por eso en este sistema de equilibrios, la Corte es una revisora del apego de una decisión general al texto de la Carta Magna, lo cual, insisto, me parece equilibrador e importante. Voy a terminar. En todo este orden de ideas, ¿qué papel debe jugar el partido en el gobierno? Una vez que he hecho el planteamiento de lo que creo que estamos buscando los políticos, porque no he hablado del partido, yo he hablado de la política, de los políticos y del país. En todo esto no puede tener un papel secundario, un desempeño testimonial el partido en el gobierno. Primero porque es importante reivindicar su condición. Lo voy a decir con toda claridad. Fuimos, y así se fraseó durante muchos años, el partido del gobierno. Parece un juego de palabras, pero es mucho más profundo de lo que parece. No somos el partido del gobierno, porque no somos una dependencia. Somos el partido en el gobierno. Y ser el partido en el gobierno no puede entrañar una situación de privilegio, sino una situación de enorme responsabilidad, porque el partido, que es el que postula candidatos y concurre a las elecciones, va a llevar consigo, va indisolublemente a ser un reflejo, una expresión política espejo de lo que le ocurre al gobierno. Pero el gobierno también necesita un brazo político ejecutor que tenga claros los linderos, que no se funda con las estructuras gubernamentales, porque cada quien tiene su propio papel que desempeñar. Asumimos en un régimen democrático de altísima competencia electoral nuestra condición de partido en el gobierno. Y tan es así que apenas 11 días después del inicio de la administración federal convocamos a una asamblea para que el partido no fuera el lastre o el cabuz de un régimen, sino para actualizar sus posiciones y para convertirse en una instancia de hacer política ágil, dinámica, moderna y democrática. De la asamblea, no los voy a abrumar, se desprenden dos grandes avances. Un partido más ágil, más eficaz, más abierto, un partido en actitud modernizadora que ahora mismo acaba de culminar su asamblea del movimiento territorial. Mañana culminará la asamblea del sector popular a propósito de los 70 años de la organización. El domingo culminará la asamblea de la organización de los jóvenes que han decidido transformar radicalmente principios, estatutos, programa de acción y eventualmente hasta la denominación. De las mujeres que a mediados de año tendrán una asamblea refundacional, reconstitutiva, que pretende hacer del PRI un partido mucho más contemporáneo, que sin perder la esencia, los principios y los valores que le dieron origen, sea mucho más eficaz en la contienda política, sea un partido sorprendente y sea un partido que pone, me importa mucho subrayarlo, su capital político al servicio de las reformas y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la segunda vertiente, porque esta fue más bien interna, la actualización de las posiciones del partido frente a los grandes retos nacionales. Un objeto cualquiera, una cuestión material que no es flexible frente a cualquier presión, se rompe. Entonces, ¿cómo es que siendo fuerte y vigoroso es un partido con suficiente margen de actuación
para que no se rompa, sino al contrario, su flexibilidad, que no lo hace perder fuerza, catapulta lo que tiene enfrente. Esa es la intención de la posición del partido frente a los grandes temas nacionales. Por eso pudimos impulsar y reformar la Constitución en materia educativa, en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, y obviamente en materia energética. Y lo que sigue, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir haciendo mucha política, vamos a invitar con las actitudes a debatir, no a desacreditar, y tenemos, y voy terminando, el gran reto de transformar lo que llamo el ecosistema priista, que es complejo y variado, para adaptarlo a los nuevos tiempos y, si es posible, anticiparnos, para ser un partido referente, para no ser un partido que apriete el paso porque la sociedad le está ganando, sino para que sea un partido que se esfuerce con sensibilidad política y buen olfato, que le permita anticiparse y sugerir por dónde transitar. Hay que renovar la manera de hacer estrategia electoral, porque al final tenemos un gran reto. Este año 2 estados con elecciones, el próximo 9 gubernaturas, 17 estados en donde habrá renovación de ayuntamientos y diputados, y obviamente la Cámara de Diputados, que desde el 97 no cuenta con mayoría priista. Termino. El reto pues es transformarse para no ser una agencia política del gobierno, sino un agente político de la sociedad. Contribuir a la consolidación de la democracia eficaz de la que hablé, imprimirle mayor calidad a la democracia, y termino, porque en esto que diré encuentra justificación la maestría. Hacer política con dos ismos, de los que a veces nos precaven algunos. Primero, con profesionalismo. La política es tan importante, tan delicada y tan trascendente que tenemos que profesionalizarlos. Entonces, profesionalismo. Y el último y más importante, actuar con patriotismo. Al final, no obstante que tenemos visiones partidarias y legítimos intereses que cuidar y que impulsar, el interés de México está por encima de todos. Esa es la convicción. Esta es una expresión, diríamos, de manera de ser colectiva en el PRI, y yo les ruego, amigas y amigos, que me hagan el favor de registrarlo. Sí, política con profesionalismo, para imprimirle a lo que hagan, a lo que digan, a lo que resuelvan, un profundo patriotismo. Gracias.